Hola, ¿cómo están? Soy María Elvira Herrera, colaboradora de Cerebro. ¿Si hoy nos acompaña? Julie Farfán, mucho gusto, psicóloga clínica. Listo. Judy trabaja en la Liga, es funcionaria de la Liga Central contra la Epilepsia y como ustedes han podido ver, ha estado con nosotros en dos podcasts anteriores hablando sobre temas relacionados con neurodesarrollo, infancia y la parte de psicología. Estos podcasts van encaminados a nuestro evento Detecte, como les decíamos, y adicionalmente a los cursos que pensamos desarrollar posteriormente acerca de este tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre resolución de conflictos en la infancia. Acompáñenos. Ese es un tema súper importante, ¿no? Porque Sí, hoy en día la resolución de conflictos en la infancia pareciera algo simple porque la gente piensa que los problemas de los niños son simples, pero a veces se van complicando y van generando conflictos que les van produciendo bastante dificultad. Este ujú. tema cuando lo trajiste a colación, porque son temas que hemos ido concertando nosotros a medida que hemos ido conversando con ellas, este tema, ¿cómo crees que se te presenta a ti en la consulta? Em, yo siento que hay varias formas. Ujú. Inicialmente, voy a optar por mencionar una, Sí, y sí. son las pataletas. Ajá, importantísimo. Esos Sí, son. las pataletas hacen parte de una resolución de conflicto de los niños. Ujú, Sí, digamos que pataletas como cuáles, gritos exacerbados, entonces que el niño le pega a los otros, que el ujú, niño se pega, ujú, ¿sí? Que grita, que no sabe cómo autocontrolarse. ujú, ¿Mm? Entonces, no solamente uno lo ve de pronto por videos que los papás le muestran a ujú, uno, ujú, sino uno lo ve en consulta, realmente, ¿sí? Eh, y muchas veces utilizan este tipo de conductas para comunicar su descontento por alguna situación. ujú, ¿Mm? ujú, Por ejemplo, cuando no se les brinda algo en el momento que ellos quieren, cuando se les dice un no como respuesta, cuando uno impone límites. ujú, Sí, cuando tú estableces límites, muchos de los niños no, no la acatan, ¿sí? ujú. Y no les gusta. Ujú. Entonces, sí, claro, eso genera pues todo tipo de conductas inadecuadas que poco a poco nos vamos a ir Mencionando. mencionando. Con respecto a las pataletas, ¿tú qué opinas? ¿Las pataletas evolucionan? Es decir, ¿hay pataletas de niño, pataletas de adolescente y pataletas de adulto? ¿O se debe esperar que las pataletas desaparezcan? ¿Qué opinas tú en ese aspecto? Las pataletas, yo creo que escalan, pero de Ujú, cierta forma dependiendo del ciclo vital de ajá, la ajá, persona, ¿sí? En los niños se presentan, como yo les mencionaba, entonces gritos, llanto, que le pegan al otro, se pegan, en fin, ¿sí? ujú, Entre otras conductas. En los adolescentes, las pataletas puede ser, no sé, dificultad para tomar decisiones o ujú, para seguir ciertas normas y límites del contexto. ujú, ¿Sí? Entonces, que en ellos pues son rebeldes, ujú, ¿sí? No estoy diciendo que todos los adolescentes, pero si en los adolescentes que se presentan ciertas dificultades de resolución de conflictos, pues se genera también llanto, ¿no? ujú, Igual que uno como adulto. ujú, Si a mí no me sale algo como yo quería, pues lloro, ujú, ¿sí? O me encierro, ujú. ¿sí? O le cuento a los demás. Cada uno tenemos ciertas herramientas sobre cómo Ujú. solucionar los problemas. Y en los adultos, ¿hay pataletas o no hay pataletas? Yo siento que sí, de cierta Sí, forma. claro, Sí, sí, claro. sí, mucho. Poniendo un ejemplo cuando, no sé, en pareja, Ujú, ¿m? Que a uno como mujer no le gustan ciertas cosas, entonces uno qué hace, pues uno se encierra o uno llama la atención de cierta forma para que el otro vea que yo estoy brava. ajá. O me voy para ¿M? donde mi mamá. No Claro, quiero hablar con también. usted. O hoy en día es muy famoso bloquear. Exactamente, las redes Sí, sociales son una canalización de cómo yo comunico mi descontento. sí, exactamente. Exactamente. En esta cuestión de la resolución de conflictos, cuando hablamos de los niños, vemos que hay muchos niños que frente a la frustración de una situación en la que no les gusta cómo se está desarrollando la interacción con otro niño, reaccionan de manera agresiva, ¿sí? Y no porque sean niños deben reaccionar de manera agresiva, sino que es una agresividad en la que golpean, gritan, son hostiles con otros pares. ¿Por qué crees tú que se genera esto?
¿sí? Son Ujú. cosas del hogar, están frustrados por algo, hay algo anímico relacionado. ¿Cuáles son las causas fundamentales de que esos niños tengan ese tipo de comportamiento? Ok, pues hay muchas variables, ¿no? Ajá, La primera puede ser, por ejemplo, una dificultad en comunicación verbal. sí, Cuando un niño no logra tener un lenguaje verbal adecuado, sí, acorde a su edad. claro, acorde a su edad, pues ¿qué hace? Pega, se comunica de cualquier forma. Su Ujú, conducta es un medio de comunicación, ujú, ¿sí? ujú, Por lo tanto, surgen las pataletas. Pues en parte las pataletas son normales ujú, hasta cierto punto, ¿no? Pueden escalarse, claro ujú, está. Pero sí, claro, las pataletas son importantes que se presenten porque ahí es donde llega el adulto a ujú, ser un mediador. Es decirle, bueno, sé que estás bravo, sé que estás molesto, pero necesitamos que te regules tú también, ¿no? Y ujú, que obtengas herramientas sobre cómo hacerlo. ujú, ujú. ¿Mm? Em, Dentro de esa resolución de conflictos, hablando de los niños que tienen esos comportamientos agresivos, también hay muchos niños que también están pasando por situaciones emocionales difíciles, ¿no? A veces hay dificultades en sus casas, papás que se están separando, disfunción familiar, violencia claro, esa es otra, intrafamiliar. ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelamiento. Ujú, ¿Sí? Si yo veo que dentro de mi hogar, mi papá o mi mamá, entre ellos dos se pegan, ujú, ujú, ¿sí? Hay violencia física, hay violencia verbal, pues ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir ese modelo, de ajá, cierta forma, y voy a aprender que esa forma de solucionar los problemas lo utilizo en otros contextos. ujú, Entonces, donde llegan los niños agresivos al colegio, ujú, ¿sí? No siempre pasa, eso sí, ujú. que quede claro, ¿sí? No siempre es por un hogar disfuncional. Sí, no, eso es una de las Es variables que una de las mencionabas. variables, claro. Ujú, Pero cuando hay este tipo de variable, que es un hogar disfuncional, de mucha violencia, pues los niños lo replican. ¿Sí? En ajá, consulta llegan muchos papás diciéndome es que el niño es muy agresivo. Y es que el niño le pega al otro niño. O se ujú, pega él mismo cuando ujú, se frustra. ¿Mm? ujú, Pero vamos a ver, ¿y tú cómo estás solucionando tus problemas? ujú. No, pues es que sí, a veces nos tratamos mal Y el entre mi niño lo esposo ve. y yo, y el niño no se escucha. Ujú, ¿Sí? Entonces, claro, la forma en que el niño canaliza su frustración es por medio de ciertas ujú, conductas que son ujú. inadecuadas. Claro. Y eso es muy importante porque no podemos pretender que los niños tengan conductas diferentes a las nuestras si nosotros estamos desplegando ese tipo de conductas frente a ellos. Exactamente. ¿Sí? Entonces Claro, si tú quieres que el niño cambie, pues ayúdate tú también. ujú, ujú, ¿Mm? es súper importante. ¿Cuáles son las estrategias que dan lugar a la posibilidad de que los niños puedan resolver conflictos? ¿Sí? Ujú. Es un tema muy complejo, es un tema que abarca muchas cosas, pero ahorita hablábamos de tres elementos que me parecen súper importantes que hay que mencionar. Tú mencionabas ahorita algo que son las habilidades sociales. De hecho, nosotros tenemos acá un video de habilidades sociales por si Ujú. quieren verlo para ilustrarse más sobre este tema. En EduCerebrix tenemos ese video. Háblanos un poco sobre las habilidades sociales y cuál es su importancia para la resolución de conflictos. Claro, cuando yo tengo, bueno, habilidades sociales existen dos tipos, ¿no? Lo voy a Exacto. decir así como muy Exacto. general. Igual si quieren profundizar, ahí está el video. Exactamente. Que son habilidades sociales básicas y avanzadas. Ujú, ¿No? Entonces las básicas es el contacto visual, la escucha activa, ujú, ¿sí? Yo para tener una conexión contigo, ¿qué necesito? Pues tener esas, por lo menos esas dos habilidades ajá, presentes, tal cual. ¿sí? Si yo quiero solucionar un problema contigo, pues ¿qué necesito? Que tú me Escucharte y escuches y verte. escuchar. Sí, Exacto, claro. ¿sí? Son las dos conductas básicas que tú debes tener. ¿Mm? Entonces, ¿qué se trabaja inicialmente con los niños? Esas dos conductas. Ujú, ¿Sí? Y desde ahí partimos a trabajar otro tipo de conductas, como por ejemplo seguimiento de instrucciones, el tomar turno, que yo siento que es importantísimo que los papás trabajen con los absolutamente. chicos dentro del juego colectivo que grupal, ¿no? Ujú, Entonces, el aprender a que tú esperes y yo tomo mi turno, después tú. ujú, ¿Mm? Esas son habilidades sociales, enseñarle al otro a conciliar, a trabajar en equipo, ujú, a que el otro, a pesar de que no le gustó tu conducta, pues tampoco actúe igual. O sea, que bien, tengan también un tema de autoconciencia, de autoobservación de las cosas que está haciendo mal. claro. ¿Mm? O sea, a lograr lo que deseo, pero siendo asertivo. O Claro, sea, poderme relacionar con los demás de una manera adecuada, pero también así poniéndome los zapatos del otro. exacto. ¿Sí? Empatía, que ese es otro Ujú, proceso
de habilidades sociales, que son Ajá. procesos empáticos. Entonces es también sentir tu dolor. Claro, no lo van a sentir en la misma dimensión que tú lo sientes, pero Ujú. sí sé que es un dolor, sé Ajá. cómo te sientes. Claro, y esa solidaridad hace que el otro se sienta acompañado y que yo me sienta Exactamente. conectada con esa persona. Exacto, cuando tú tienes esas Ujú. habilidades presentes, puedes ayudar y puedes generar un cambio en tu resolución de conflicto. Claro, sobre todo porque cuando tú estás teniendo un conflicto con alguien, si esa persona te ve como alguien amenazante, que no se está poniendo en su lugar, esa persona lo que va a intentar es repeler el ataque que está percibiendo desde la afuera. Pero si tú te puedes poner en los zapatos de esa persona va a decir, listo, vamos a conversar, vamos a negociar, ¿sí? Y Exactamente, esa negociación es la que va a permitir la resolución del conflicto. exacto. Claro, yo negocio contigo, pero, pero pues necesito esas habilidades básicas, ¿no? Ujú, Por eso son importantes habilidades sociales, ujú. en este caso. Fundamentalmente. Las habilidades sociales también tienen que ver con un tema súper importante que va de la mano también con la resolución de conflictos y es la gestión emocional. Oye, eso es importantísimo, Ujú. eso es muy importante. Hablemos un poco de la gestión emocional. Yo siento que eso nos falta trabajar mucho, no solo en terapia, Ujú, sino en casa y en colegios. ujú, ujú, ¿Sí? Cuando yo soy una persona que logro gestionar mis emociones, ujú. reconozco muchas cosas en mí y logro solucionar y logro buscar soluciones a mis problemas Y controlarlo. y controlarlos, Ujú, ¿sí? No buscar por buscar, ujú. ¿sí? Porque muchas veces puedo tener una resolución de conflictos inadecuada, también puede ser. Exactamente. ¿Mm? Gestión emocional, ¿qué significa saber manejar tu ira, saber manejar tu felicidad, saber Ujú, manejar tu tristeza? ¿Sí? Saber que todos somos humanos y que las emociones son generales, ujú, de que todos podemos sentir cualquier tipo de emoción. ujú, ujú, ¿Mm? Que cuando estás en la tristeza, sí, siente el momento, aprende a sentir, porque eso pasa ujú, mucho, ¿no? Que uno tiene miedo a sentir. ujú, ujú, ¿Mm? Entonces siente tu tristeza, siente tu ira, acepta que estás molesto, pero no persistir en esa emoción, ujú, sino ujú. que tú la puedes modificar de cierta forma. ¿Mm? Entonces gestión emocional en los niños es exactamente lo que les estoy comentando. ¿Sí? Es que ellos aprenden a reconocer qué emoción tienen, Ujú. ¿Mm? Cómo manejarla de cierta forma y qué hacer frente a ello. Entonces, Claro. resolución de conflicto frente a la ira. Ujú, ¿Qué hago yo cuando estoy bravo? ujú, Cuando ujú. estoy muy molesto. ¿Cómo hago para, no sé, para generar un cambio en esa emoción? Porque no me gusta sentirme así, claro, es Ujú, evitativo, ujú, ujú. ¿sí? En terapia utilizamos la técnica del semáforo como parte de la terapia, como una técnica Exactamente. fundamental para regular la ira, por ejemplo. Ujú, Entonces, ¿qué significa? Rojo, paro, reconozco qué está pasando, ¿sí? Si el niño tiene pataletas, si el niño está muy desubicado en el momento porque de la ira no ujú. lo logra controlar, para el momento, quiten las cosas, ¿sí? Que es una forma como que el niño se conecte en el aquí y en el ahora. Ujú, ¿Mm? Luego utilizamos técnicas como respiración, como, no sé, otro tipo de técnicas de cambio de foco atencional. ujú. ¿Y ese sería el amarillo? En amarillo, Ujú. exactamente. Que es como prepárate para buscar una resolución distinta a la que tú tienes ahorita. O sea, en el amarillo iría la estrategia que me va a servir para pasar al estado emocional verde, que es el Exactamente. de control. Pero es una estrategia que hace parte de tus habilidades físicas, ¿no? De cómo tú respiras, Ah, ya. de que te regules O sea, estar en contacto, fisiológicamente, ajá, regularte fisiológicamente, ¿sí? entiendo. Entonces, una respuesta fisiológica, claro, es aceptarte que cuando yo me pongo bravo, yo me pongo muy rojo, yo no respiro muy bien, Ujú, yo no tengo contacto visual, ujú, ¿sí? Entonces, el amarillo es estrategia fisiológica, es como para, ujú, ujú, ¿sí? ujú, Aprende a respirar, yo te enseño cómo hacerlo. ujú, Y el verde es, listo, ya cuando estés un poco más tranquilo, dime qué pasó. ujú, Si es ujú. buscar estrategias de comunicación, Ajá. ese es el tema, lo que se utiliza. Claro, fundamental, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente le falta algo que me parece importante hablarlo aquí, y es cómo reconocer sus emociones. Porque mira que la base fundamental de esta técnica que mencionas, que es la estrategia del semáforo, es la primera es el rojo, que es reconocer esa emoción. Pero ¿y si yo no reconozco esa emoción? Ujú. O sea, si yo como niño no reconozco esa emoción, ¿qué podría estar impidiendo que la reconozca? Falta de modelamiento, algunas condiciones médicas, ¿qué opinas tú?
Sí, pueden ser las dos cosas, pueden Ajá, ser dos variables. La primera es como el adulto interviene en el momento. ajá, ajá. ¿Sí? Si yo soy, pues es importante aclarar algo, ¿no? Todos tenemos un umbral de dolor, que es un umbral, un nivel, Ujú, ¿sí? Y nacemos con ese umbral, ujú. ¿sí? Yo nací con un umbral distinto de dolor al tuyo, Sí, claro. ¿sí? Pasa lo mismo con la ira y con las emociones. Entonces yo de pronto suelo tener y explotar un poco más fácil que otras personas. Ujú, ujú, ¿Sí? Si yo como papá o como mamá veo que mi niño está haciendo pataleta y yo tengo un umbral de frustración bastante alto, ujú, ujú. ¿sí? De baja tolerancia, perdón, pues yo me voy a escalar con él, Claro. ¿sí? Y es el hecho de permitir que tú también te conozcas y tú también aceptes que estás molesto por lo que el niño está haciendo, Ujú, ¿sí? ujú, Si tú no logras regularte en el momento, calmarte, es necesario que dejes un momento, cálmate tú primero ujú, y luego interviene. ujú, ujú. Porque te vas a escalar con él Claro. inmediatamente. Y muchos episodios de violencia intrafamiliar ocurren así. Papás que frente a la frustración de un comportamiento que su hijo les Claro, genera, claro, terminan escalando ese comportamiento y al haber una diferencia en la fuerza física, pues a veces hay papás que se exceden en la corrección física que llevan a cabo. claro, Sí, exactamente. claro. Entonces utilizamos todo tipo de corrección, ¿sí? Ujú, Que la corrección física. Digamos que en psicología no estamos muy de acuerdo con la corrección exactamente. física. Ujú, Muchos papás dicen, pero es que funciona. Yo, ujú. claro, funciona a corto plazo. Sí, es un estímulo que se extingue rápido. Sí, funciona a corto plazo. ¿Por qué? Sí. Porque el niño aprende a tenerte miedo, Ujú, ¿sí? Más no un respeto como tal. exacto. Pero tampoco es una enseñanza de cómo manejar sus emociones. Ujú, ¿Sí? Y el niño puede replicar esas conductas agresivas con otros chicos. ajá, ajá. Entonces puede ser contraproducente. Sí, claro. El castigo físico tiene muchas aristas porque a la larga cuando tú ejerces castigo físico estás reprimiendo la emoción. Es Exactamente. como cuando tú reprimes una manifestación, no sabes por dónde más va a estallar. Total, Esto es lo total. mismo. Claro, tú paras el momento, listo, el niño aprendió a calmarse. Ujú, ¿Cómo? Por medio de la correa. Entonces yo sí, uso la correa y el niño ya se calmó automáticamente. Pero ujú. en otros Se contextos calmó. se calmó. Pero Sí, cómo claro. soluciona sus conflictos en otras situaciones. Ajá, ajá. Cuando tú no estés y cuando tú no le muestres la correa. Por ejemplo, con la profesora. Exacto, pues sí, que a la profesora no le podemos mostrar Claro, correa. claro. Entonces, donde llegan las pataletas y donde llega todo el tema de frustración, de que el niño llora, de que él se siente menos que los otros, Ujú, ujú. porque no sabe cómo hacerlo. Claro. ¿Mm? Bueno, volviendo al tema, de pronto es como regular un niño con pataletas, Ujú, ¿sí? Si tú ya te sientes un poco más regulado, interviene, ujú, ¿sí? ¿Cómo? Pues en el momento saca cualquier objeto de pronto que el niño no puede encajar ciertas cosas, por ejemplo, dentro del juego, o no pudo hacer ciertas cosas, quítalo y quítale el estímulo que le está generando ese ujú, tipo de frustración. ¿Mm? Inmediatamente lo que se trabaja, pues esto también es necesario que asistan a terapia, en ujú, caso de no saberlo manejar, se te utiliza la respiración, entonces sentarlo, contacto visual, de ujú, mírame, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Estás triste, yo sé que estás triste, yo sé que estás muy enojado, ujú, ¿Mm? Pero quiero enseñarte una técnica de respiración o quiero enseñarte a respirar para que tú te puedas calmar y me puedas decir qué pasa. ujú. ¿Mm? Si el niño no lo logra hablar, entonces sí se puede utilizar otro tipo de comunicación, como por ejemplo el señalamiento, ¿sí? Ujú, Estímulos auditivos. Entonces, si tú le pones de pronto un poco de música un poco más relajante, de pronto el ujú, niño puede regularse. Eso depende, es individualizado, ¿no? Estas técnicas. ujú, ujú. Entonces, no siempre la música ayuda para todos. Claro, Por ejemplo, pero eso también hace parte de una cosa fundamental que hace parte de la gestión emocional, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, y es conocer a tu hijo. exactamente. O sea, cada padre sabe con qué se relaja su hijo, ¿sí? Ujú. Oír música, jugar algo, reírse. Es importante también, parte de la resolución de conflictos implica que los papás hagan un acompañamiento emocional en sus hijos y los conozcan. Es ¿Sí? Y importantísimo. exacto, en la medida que un papá conoce a un hijo, el niño también aprende a conocerse a sí mismo. Claro, claro, y pasa, por ejemplo, en terapia, que les preguntan a los papás, como, bueno, y tu niño, aparte de todos los conflictos y dificultades que tú me comentas, ¿él qué sabe hacer? Muchas veces no sabe, Ajá, sí, se sí, sí, quedan en sí. blanco. Sí. O hay veces que me ha pasado y es de los momentos más que a veces impacta es que uno le dice, describa la personalidad de su hijo. Sí,
y empiezan por todos los defectos o Muy los obvio. síntomas que los trajeron hasta aquí. Y cuando uno les dice cualidades, dígame cualidades, cosas que son especiales en él. Es cariñoso. Es Exactamente. noble. No, también es importante que pues, los padres puedan ver a sus hijos como personas que son valiosas, ¿sí? Y en la medida en que son valiosas, el chico al sentirse valioso también es capaz de resolver conflictos porque sabe que es suficientemente bueno gestionando sus emociones y está siendo autoeficaz, ¿sí? Exactamente. Ese es el objetivo de la resolución de conflictos, porque la resolución de conflictos no es un tema que solo se ve en la infancia. Todos resolvemos conflictos todos los Siempre. días. Siempre uno está resolviendo conflictos, cualquier tipo de problema, grande o Ujú, pequeño. ¿Sí? En terapia, por ejemplo, yo utilizo mucho el juego. Lo ujú, he repetido en otros podcasts, pero el juego es para mí, o para todas las terapeutas ujú, realmente, como esa herramienta terapéutica. En el juego uno evidencia muchas cosas. ujú, Cuando el niño no logra ganar el juego, ¿cómo soluciona ese conflicto, ese malestar emocional? ujú, Muchas veces lloran, hace pataletas, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, si uno los expone también frecuentemente, pues ellos van a aprender y, claro, brindándoles ciertas ujú, estrategias ujú. para identificar que no pasa nada si tú pierdes, Ajá, ajá, exactamente. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el foco de pronto que yo les manejo también dentro de terapia? Como, bueno, no nos enfocamos en el resultado, sino que nos estamos divirtiendo. Ujú, ujú, Por ejemplo, que esa es una de las estrategias, el cambio de claro, foco atencional, ¿sí? Entonces, perdiste, no importa, seguimos, exacto. ¿sí? Claro, y eso conlleva que el niño ya poco a poco empiece a solucionar sus problemas por sí solo Ujú, y lo aprende a hacer por sí solo. claro. Y que, y que se dé cuenta que si uno pierde, no pasa nada, ¿sí? Que obviamente habrá momentos en la vida más adelante en que se pierdan cosas que uno diga, esto es irreversible y el dolor que me genera es importante. Pero si desde la infancia vamos generando esa capacidad de tolerar la frustración, que es otro tema que hemos hablado, gestionar las emociones y poder dar lugar a experimentar esas emociones y tolerarlas, cada vez se nos van a ir haciendo mucho más experimentables. O sea, Exacto, si yo experimento la ira y logro controlarla y logro hacerla mía, logro entenderla, logro entender qué es lo que me está dando rabia, por qué tengo rabia, cómo la controlo, cuando tengo rabia se me cierra la garganta, me dan ganas de llorar. Cada vez que yo experimente esa emoción y la reconozca más rápido, para mí es más importante regularla. Regularla más no reprimirla. exactamente. ¿Sí? Exacto. Que es donde llega la aceptación, ¿no? La importancia de la Exactamente. aceptación. Tendré la resolución de conflictos. ¿Cuáles son de pronto los pasos más básicos que se utiliza aquí? El primero es la aceptación, como bueno, no puedo con esto, Ajá. ¿sí? O Me sea, me molesta. molesta, estoy frustrada, no lo logré, ok, Ujú, para un ujú, momento. Reconoce tu emoción. Entonces, ujú, estoy molesta, sí, estoy molesta. Estoy ujú, frustrada, sí, ujú, lo estoy. ¿Mm? Busco cuál es el problema, porque ujú. es que muchas veces no se sabe por qué me molestó esto, Ujú, esta ujú, situación. Entonces, busco específicamente el foco de cuál es el problema. ujú, Luego de que lo encuentre, miro qué soluciones posibles hay. ujú, exactamente. ¿Sí? Entonces, sacas como un mapa, Ujú, ¿no? Mental. De pronto, de qué cosas de pronto puede solucionar este problema y cuál se enfoca un poco más a una solución un poco más óptima. ujú, ujú. ¿Mm? Y de ahí partimos a empezar a fortalecer ya esa solución que tú encontraste. Que Claro. así es el paso con los chicos también. Ujú, ¿Sí? Por ejemplo, con actividades pasa mucho en el colegio, con ujú, actividades muy extensas. ujú, ¿Sí? Entonces los niños que no saben leer, o bueno, que se les dificulta leer, les dan unas lecturas súper gigantes, en ujú, donde los niños, claro, pues les molesta mucho, ujú, porque ujú. no tienen ese hábito. ¿Mm? ¿Qué les recomiendo? Fragmenta, Ujú, fragmenta. Entonces, listo, te molesta, pero podemos fragmentar. Entonces, primero lee este párrafo, cuéntame qué entendiste, o ujú, utilizamos otro tipo de técnicas como, no sé, ¿qué te motiva a ti leer? Me gustan los animales, entonces leamos sobre animales. ujú, ujú. Sí, y empezamos poco a poco. Pero como ven, siempre hay solución. Claro. ¿Mm? La resolución de conflictos, si no se maneja desde un inicio, puede favorecer a que se generen otro tipo de trastornos psicológicos en un Ajá. futuro. Claramente, claramente. Bueno,
Se nos ha acabado el tiempo. Podríamos seguir hablando más de este tema toda la Muy noche. extenso. Pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes, que se hayan quedado hasta el final del video. Y bueno, como siempre, si les gustó el video, denle like y compártanlo porque a alguien más puede servirle. Suscríbanse a nuestro canal y continúen con nosotros en edulcerebrix.com. Hasta la próxima. Gracias, Judy, por venir. Muchas gracias. Que estés bien. Bueno.